Pues vamos a estar meditando, mis hermanos, en un tema que tiene que ver la, con la comunión, el apego a nuestro Dios. Así que vamos a ir a Salmos capítulo 63, Salmos capítulo 63, versículo 8. La primera parte del texto nos dice, está mi alma apegada a ti, dice el texto. Está mi alma apegada a ti. La predicación o la lección en la que vamos a estar meditando en esta noche se titula Un alma apegada a Dios. Un alma apegada a Dios. La palabra apegada utilizada en este texto viene de una palabra hebrea que es la palabra dabak. Esta palabra dabak significa algo que se aferra, algo que se adhiere, algo que está unido. Entonces, cuando David dice, mi alma está apegada a ti, lo que él está diciendo es que su alma estaba adherida, aferrada, unida a Dios. Un alma apegada a Dios, mis hermanos, en primera instancia, es aquella que busca ferviente y constantemente a Dios. Un alma apegada a Dios, entonces, es aquella que busca ferviente y constantemente a Dios. Es interesante este salmo, mis hermanos, porque lo que podemos encontrar en toda esta gama de textos, podemos encontrar efectivamente que David dice o externa que su alma estaba apegada a Dios y podemos nosotros ver características del alma de David que reflejan precisamente ese hecho de que el alma suya estaba adherida, aferrada, apegada, unida a Dios. Así que lo que vamos a estar viendo son estas características de un alma apegada a Dios y vamos a estar considerando, vamos a estar hurgando en el alma de David, es decir, cómo David externa que él tenía un alma apegada a Dios y podemos ver que eso se ve reflejado a través de las propias palabras de David. De ahí que un alma apegada a Dios es aquella que busca ferviente y constantemente a Dios. Mire lo que dice el versículo 1 del Salmo 63. Salmo 63, 1, dice el texto de la siguiente manera: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, dice el texto. David, mis hermanos, él está externando en este texto esa necesidad de buscar a Dios, de anhelar su presencia, de cómo el alma suya estaba tan adherida, tan apegada a Dios, que lo que él hacía, mis hermanos, es buscar a Dios ferviente y constantemente. Él dice con tantas y cuantas palabras, de madrugada te buscaré, decía David. De madrugada te buscaré. Es decir, en medio del silencio, en medio de esa atmósfera donde solamente su voz rasgaba el silencio, en esos momentos, mis hermanos, de total intimidad, David solía buscar a Dios. De madrugada te buscaré, dice David, que en el sentido original y como se usa en el hebreo, está hablando de algo que él hacía constantemente, no algo futuro, sino algo que él solía hacer de manera continua.
de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, dice David. El alma de David, mis hermanos, sentía esa necesidad de Dios. David, el alma suya, tenía esa necesidad así como se tiene del agua. Por eso él dice, mi alma tiene sed de ti. Es interesante cómo el beber agua es algo elemental para el ser vivo. Para el ser humano, mis hermanos, el tomar agua es sumamente necesario, ya que médicamente hablando, de 3 a 5 días como máximo, una persona no puede estar sin beber agua. Los médicos recomiendan beber 2 litros de agua por lo menos diariamente, 8 vasos. Cuando el ser humano no bebe agua, no ingiere líquidos, entonces empieza a sufrir estragos, empieza a sufrir mareos, empieza ese proceso terrible de deshidratación, empiezan a fallar los riñones, empiezan a haber, mis hermanos, colapsos en sus órganos y finalmente puede llegar la muerte. Así que el tener sed es un mecanismo en el que el cuerpo dice, necesito agua, necesito ese líquido vital para que no fallezca. David, mis hermanos, dice, mi alma tiene sed de ti. El alma de David, mis hermanos, le llevaba a David precisamente a buscar de Dios. Esa alma de David sentía esa necesidad apremiante, así como se tiene la necesidad del agua. David dice, mi alma tiene sed de ti. Vayamos al Salmo 42. Mantengamos abierto el Salmo 63. Vamos a estar volviendo ahí. En el Salmo 42 dice de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios mío, oh Dios, el alma mía, dice. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, decía David. David, mis hermanos, él expresa que su alma tenía esa necesidad de Dios, que su alma, mis hermanos, sentía esa necesidad de buscar la presencia de Dios una y otra vez, de manera constante, mis hermanos. Volvamos al Salmo 63. Veamos lo que dice el texto en la siguiente parte del versículo 1. Dice, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Es interesante, mis hermanos, el trasfondo histórico de esta porción de estos salmos, porque de acuerdo a los estudiosos, de acuerdo a la erudición presente, el Salmo 63 lo escribe David bajo una atmósfera terrible. Se dice que David escribe este salmo cuando él se encontraba huyendo, no de algún gentil, no de algún filisteo o de algún eteo. Se encontraba huyendo, mis hermanos, de un compatriota, pero no de un compatriota común. David se encontraba huyendo de su propia sangre, mis hermanos. Cuando él escribe este salmo, David se encuentra huyendo de su hijo Absalón. Recordamos la historia. Absalón se rebeló contra su padre David, convenció a gran parte del pueblo, siguió, mis hermanos, esa trayectoria de despojo a su padre. Pero no solamente buscaba despojarlo, sino que incluso buscaba asesinarlo. Él quería, por todas las formas posibles, destronar, desarraigar, sacar, mis hermanos, de la ecuación a su padre David. Cuando David escribe este salmo, él se encontraba huyendo.
Y precisamente se encontraba en el desierto, en medio de ese sequedal, en medio de esas arenas que golpeaban el rostro cual cuchillos, en medio, mis hermanos, de esa atmósfera incandescente, en medio de ese desierto donde solamente hay animales rastreros y ponzoñosos, donde no hay más vida que la de esas plantas desérticas. Ahí, mis hermanos, en medio de esa ruina, de ese desastre, se encontraba David cuando él está escribiendo este salmo. Y él, mis hermanos, el alma suya dice, mi carne te anhela. Vean cómo su expresión de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En lugar de él estar diciendo, ah, cómo desearía los banquetes de mi casa, ah, cómo desearía el confort de mi cama real, ah, cómo desearía esa vida que yo tenía antes en todas las comodidades de mi servidumbre. No, mis hermanos, él está hablando en medio de su ruina, él está diciendo, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Yo no quiero nada más, decía David, yo quiero tu presencia, yo busco tu presencia, decía David. Qué precioso, ¿verdad? Esa, mis hermanos, es un alma apegada a Dios, un alma que busca ferviente y constantemente. Vean lo que dice el versículo 2 del Salmo 63, mis hermanos. Salmo 63, versículo 2. Dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, decía David. Mis hermanos, David en medio de su ruina, en medio de su destrucción, en medio de la persecución de su propio hijo, ese hombre, mis hermanos, el alma de David, decía, yo anhelo, deseo tu presencia. Yo necesito ver tu gloria, tu poder, decía David, así como allá en el santuario. Ese hombre, mis hermanos, tenía un alma tan apegada a Dios que en medio de su devastación, él no buscaba un confort material, un descanso terrenal, sino él buscaba, mis hermanos, la presencia de su Dios. En medio del llanto, en medio del dolor, en medio de su ruina, el alma de David decía, mi alma tiene sed de ti. Ese hombre buscaba constantemente a Dios. Un alma pegada a Dios, mis hermanos, es aquella entonces que busca fervientemente y constantemente a Dios. Pero también un alma apegada a Dios, mis hermanos, es aquella que descansa tranquila y confiadamente en su Dios. Otra vez, un alma apegada a Dios es aquella que descansa tranquila y confiadamente en su Dios. Miren lo que dice la Biblia, mis hermanos, acá en el Salmo 63, en el versículo 7. Dice David, porque tú me has socorrido. Vean de qué manera se expresa este hombre. Porque tú me has socorrido y así bajo la sombra de tus alas me regocijaré. Versículo 8, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, decía David. Mis hermanos, esto es un descanso, esto es reposar tranquilamente en las manos, en el poder de su Dios. David, ese Así hombre, bien. ese hombre expresa que su poder o el poder de Dios lo había socorrido. Dice, porque tú me has socorrido. Eh, Tu diestra me ha sostenido, decía David. O sea, que valor, para culto. David, en medio de su devastación, en medio de su ruina, mis hermanos, a pesar de su atmósfera tan decadente, David hablaba de una manera confiada, el alma suya reposaba tranquilamente
bajo la certeza, bajo la convicción de que él, mis hermanos, estaba debajo de la sombra de las alas de Dios. Miren lo que dice el versículo 7, la segunda parte. Dice, y así, bajo la sombra de tus alas, me regocijaré. Ese hombre, mis hermanos, realmente reposaba tranquilo. El alma suya, en medio de su ruina, descansaba sosegadamente. Y eso, mis hermanos, no era nuevo para David. Nosotros podemos ver a través de la historia cómo David siempre confió en el poder de Dios, descansaba, mis hermanos, tranquilo en el poder, la majestad, la grandeza de su Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la historia, sin duda, cuando David se enfrenta a Goliat? Pero previo a eso, ¿se acuerdan cómo Saúl trataba de convencer a David que no fuera contra aquel gigante? Porque todos los hombres de guerra le temían a Goliat, siendo una persona de tan semejante estatura, más de 3 metros. Ese hombre, mis hermanos, imponía, se imponía con el solo hecho de su estatura y peor aún, con la armadura que llevaba, su lanza, su jabalina, su espada. La gente y los soldados más valerosos, mis hermanos, temblaban al solamente contemplar su sombra. Y recuerdan cómo David, al ver que nadie aceptaba el reto de ese filisteo, David, mis hermanos, ese muchachito enclenque, ese muchachito rubio, ese muchachito que no estaba acostumbrado a la guerra, no estaba acostumbrado ni siquiera a ponerse una armadura de soldado. Ese muchachito, mis hermanos, desafió al semejante Goliat. Pero a mí me llama la atención las palabras que utiliza David referente a lo que estamos hablando. David, mis hermanos, expresa precisamente esa confianza, esa seguridad, ese descanso en el poder de Dios. Miren lo que dice primero de Samuel, capítulo 17. Primero de Samuel, capítulo 17. Leamos lo que dice el versículo 37, por favor. Según primero de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Añadió David, Jehová, vean lo que está diciendo David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Es lo que dice la primera parte del texto. Eso es confianza, mis hermanos. Eso es seguridad. Eso es que el alma de David reposaba tranquilamente en el poder de Dios. Porque él dice, Dios me libró de la garra del león. Dios me libró de la garra del oso. Él no decía mi mano, mi poder, mi fuerza, mi estrategia, mi ingenio me libró de la garra del león y de la garra del oso. No, mis hermanos, ese hombre dice, Jehová que me ha librado. O sea, vea cómo él atribuye su bienestar, su descanso, su tranquilidad en el poder de Dios. Pero ahora note lo que dice David en el versículo 45 de ahí mismo, de primero de Samuel 17. Vea cómo este hombre se expresa referente a esa confianza, a esa certeza, a ese descanso en Dios. Mire lo que dice, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, dice David. Veamos, mis hermanos, cómo el alma de David descansaba confiadamente, tranquilamente
en el poder de Dios. Ese hombre, mis hermanos, dependía de Dios. Ese hombre no dependía de sus propias fuerzas. Ese hombre no dependía de su ingenio. Ese hombre no dependía, mis hermanos, de sus estrategias de guerra. No, ese hombre dependía del poder de Dios. ¿Ustedes se imaginan ese escenario? David, ese muchachito enclenque, rubio, que no sabe cómo agarrar una espada, que no sabe cómo pelear en campo de guerra, porque no es soldado, es un pastor de ovejas. ¿Ustedes se imaginan estar enfrente de ese gigantón? Pero David, mis hermanos, no veía al gigante. David no veía a Goliat con 3 metros de altura. David no estaba contemplando, mis hermanos, lo poderoso de su armadura. David no estaba contemplando lo largo y lo filoso de su espada. David no estaba contemplando su lanza, su jabalina. David no estaba contemplando, mis hermanos, a ese hombre lleno de furia, lleno de ira, puesto que le dice a David, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con piedras y palos? Dice, voy a hacerte pedazos, voy a dar a las aves tu carne. Ese hombre estaba enojado, mis hermanos. David no estaba contemplando a ese hombre. ¿Saben a quién estaba contemplando David? A su Dios. Dios, mis hermanos, no venía con su propio poder, no venía con su propia fuerza. David venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese hombre dice, mira, tú vienes a mí con lanza, con espada, con jabalina, con tremenda estatura, con el arma. Tú vienes con tan semejante armamento, dice David. Pero ¿sabes qué? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo bajo el poder del que te creó. Yo vengo bajo el dueño del universo. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quienes tú has provocado, dice David. Miren qué precioso, mis hermanos. Esa es un alma confiada, tranquila en su Dios. Un alma apegada a Dios, mis hermanos, es esa que descansa tranquilamente, que descansa plácidamente. ¿Por qué? Porque confía en el poder de su Dios, porque depende, mis hermanos, de la majestad, del poderío divino. No basa su fuerza, no basa su bienestar, no depende de sí misma. El alma apegada a Dios, mis hermanos, es esta que descansa tranquila porque está basada en el poder de Dios. Mire lo que dice el Salmo 3. Vamos al Salmo 3, por favor. Salmo capítulo 3, versículo 4 en adelante. Miren lo que dice este texto. Y esto precisamente es lo que refleja, mis hermanos, un alma apegada a Dios, un alma que descansa tranquila, un alma que está dependiendo de su Dios, del poder, de su majestad de Dios. Miren lo que dice el texto. Salmo capítulo 3, versículo 4. Dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová, dice este hombre. Y él habla con una certeza de que su voz no solamente fue escuchada, de que su voz no solamente fue rompiendo el silencio y traspasando la atmósfera y llegando hasta la mismísima presencia de Dios. David, mis hermanos, no solamente estaba convencido que su voz llegó hasta los mismísimos oídos del Creador, sino que ese Dios le respondió desde su monte santo, mis estimados. Por eso ese hombre se expresa de una manera confiada y tranquila. Miren lo que dice el versículo 5. Salmo 3:5. Vean lo que dice el texto. Dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Preguntémosle a David, mis hermanos. ¿Por qué, David? ¿Por qué tú te acuestas? ¿Por qué tú te duermes plácidamente? ¿Por qué tú te despiertas tranquila y confiadamente?
¿Por qué, David? Y David responde, mis estimados, porque Jehová me sustentaba, dice esta última parte del versículo 5. Yo me acosté y dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. Vean, mis hermanos, esa tranquilidad, esa confianza, esa certeza, mis hermanos. Por eso David decía también en el Salmo 4:8, ¿te acuerdas? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces dormir, vivir confiado. Pero sigamos leyendo, mis hermanos, ahí el Salmo 3, versículo 6. No temeré, Salmos 3:6, no temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. ¿Ven la confianza, mis hermanos? ¿Ven el reposo tranquilo y confiado que solía tener el alma de David en su Dios? Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Yo no voy a tener miedo, decía David. Yo no voy a temblar ante tan semejante multitud de gente. No, dice David. Miren lo que dice el versículo 7. Levántate. Vea la confianza y cómo ese hombre clama. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, decía este hombre. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Mira lo que dice el versículo 8, y esta es la confianza, la seguridad, la certeza, el sosiego del alma, mis hermanos, que está pegada a Dios. Dice, la salvación es de Jehová y sobre su pueblo sea tu bendición. Qué precioso, mis hermanos. La salvación es de Jehová. En las manos de Dios, dice David, está la salvación. En el poder de Dios radica el bienestar, la salvación, en nadie más. Y sobre su pueblo, mis hermanos, dice David, y sobre su pueblo sea tu bendición. Mis hermanos, esa es un alma apegada. Un alma apegada a Dios es aquella entonces que reposa tranquila y confiadamente. Miren lo que dice otra vez allá en el Salmo 63, mis hermanos. Salmo 63. Veamos otra vez lo que dice el versículo 7, por favor. Dice, porque tú me has socorrido. Y así, bajo la sombra de tus alas, me regocijaré. Mis hermanos, es interesante cómo David, otra vez, en estos versículos, él no habla, mis hermanos, de depender de su fuerza, de su estrategia. Él no dice en este pasaje, mi poder, mi estrategias de guerra me ha llevado a donde he estado. Él no dice, mis hermanos, yo con mi mano y una honda y una piedra maté a Goliat. Él no dice, yo he triunfado sobre mis enemigos porque he sido más listo que ellos. Él no dice, mis hermanos, mi ejército y yo hemos logrado grandes proezas. No, él habla, mis hermanos, atribuyendo su tranquilidad, su descanso, su sosiego, su socorro, su ayuda, su protección a Dios, mis hermanos. Por eso él dice, tú me has socorrido. Por eso dice la última parte del versículo 8, tu diestra me ha sostenido. Vean cómo él atribuye, mis hermanos, su bienestar, su grandeza y todo lo que él pudo haber logrado, lo atribuye al poder de Dios. Pero me llama la atención esta manera de expresarse David en el versículo 7, la segunda parte. Y así dice, bajo la sombra de tus alas me regocijaré. Mis hermanos, es interesante cómo David utiliza esta figura para hablar de la seguridad, del regocijo, de la tranquilidad, y utiliza precisamente esa acción
esa forma de vivir de los polluelos. Mis hermanos, los polluelos de un ave o de una gallina suelen ponerse debajo de las alas de su mamá y ellos ahí se sienten seguros. Allá en Chiapas y en las provincias, generalmente, mis hermanos, hay un animal llamado gavilán. Ese animal suele andar por los cielos, surcando los cielos y buscando su presa. Y precisamente su presa son los polluelos, las gallinas. Y cuando ese animal, mis hermanos, anda volando bajo, hace un chiflido muy peculiar. Y cuando ese animal chifla, mis hermanos, entonces todos los pollitos empiezan a correr. Corren, 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 corren. La gallina empieza a llamarlos. Los pollitos acuden, mis hermanos, y se meten debajo de las alas de mamá. Esos pollitos debajo de las alas de mamá se sienten completamente seguros, tranquilos, mis hermanos. Ellos pueden decir y pueden expresar que el mundo ruede. No importa lo que pase allá afuera. Aquí estamos seguros, aquí estamos tranquilos. Mamá nos protege, mamá nos cuida, nadie nos podrá hacer daño. Esa, mis hermanos, era la forma de pensar de David y la manera como lo expresa precisamente es lo que hace reflejar su tranquilidad, su sosiego en Dios, mis hermanos. En el versículo 6, miren lo que dice Salmo 63, 6. Dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Aquí, mis hermanos, en el idioma original hebreo, es más acertado, por supuesto, la forma en cómo se expresa, porque David ahí está hablando en un presente continuo, mis hermanos. David no está hablando como algo que va a ser en el futuro, cuando me acuerde, no. En el idioma hebreo, la idea es que David está diciendo, cuando me acuerdo de ti, cuando te traigo a mi mente, cuando vienes a mi pensamiento, en las noches, en mi lecho. O sea, esto significa, mis hermanos, que David solía meditar en Dios, solía pensar constantemente en Dios. Dios, mis hermanos, llenaba sus pensamientos. Dios, mis hermanos, inundaba su ser. Y de esa manera ese hombre vivía tranquilo. Ahora, él no estaba en la opulencia, mis hermanos. Él no se encontraba allá en su palacio rodeado de sus sirvientes, con un ejército resguardándole. David, mis hermanos, no se encontraba disfrutando de sus más ricos manjares. No, recuerden que hablábamos de que este salmo está siendo escrito bajo una atmósfera decadente, bajo una condición, mis hermanos, de angustia, de devastación, de dolor, de decadencia, de escasez, de carencia, mis hermanos. En medio de esa atmósfera de conflicto, en medio de la persecución emprendida por su propia sangre, ese hombre, mis hermanos, descansaba tranquilo en su Dios. Yo me imagino a David, mis hermanos, allá en medio de ese desierto, allá donde le prestaron un pequeño lecho para que descansara, para que recostara su sien en medio del desierto. Yo me imagino mis hermanos allá en medio de esa atmósfera de angustia, de dolor, de decadencia. Me imagino a ese hombre meditando en su Dios y cómo el alma suya, a pesar, mis hermanos, del conflicto existente, a pesar de la persecución, de la guerra, ese hombre, mis hermanos, descansaba tranquilo en su Dios. Qué preciosa alma, mis hermanos, es aquella alma que está apegada a su Dios. Pero no solamente eso, mis hermanos. Sigamos viendo. Un alma apegada a Dios es aquella que vive satisfecha. Un alma apegada a Dios es aquella, mis hermanos, que vive satisfecha.
es aquella que vive saciada, es aquella que no necesita nada más que a su Dios. Es aquella alma, mis hermanos, que para ella su Dios lo llena absolutamente todo. Eso es lo que podemos ver en este salmo. Miren lo que dice el texto en el versículo 3, mis hermanos. Dice, mejor, porque mejor es tu misericordia que la vida, decía David. Mejor es tu misericordia que la vida. Notemos cómo David, mis hermanos, para él no había nada mejor, ni los manjares más exquisitos, ni un ejército tan más poderoso que pudiera ser a su servicio, ni la grande mansión en su reino, ni todo un reinado, mis hermanos, preponderante en su entorno. Para David, mis hermanos, ni siquiera la propia vida era mejor, porque él dice, mejor es tu misericordia que la vida. Para David, mis hermanos, para él, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la piedad de Dios, la misericordia de Dios, la aceptación de Dios era mejor que la vida misma. Pero noten lo que dice el versículo 5, mis hermanos. En el versículo 5 podemos nosotros encontrar esta expresión, mis hermanos. Dice el texto en el versículo 5, dice, de meollo y de grosura será saciada mi alma, decía este hombre. De meollo y de como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Mis hermanos, en esta expresión que usa David, primero, lo que hay que entender es que la palabra meollo y la palabra grosura hace referencia a esa parte eh, especial del animal. En el idioma hebreo, Heleb hace referencia a esa grasa gruesa que solía cubrir los órganos del animal. Y esa grasa, mis hermanos, era como la parte especial que solía disfrutarse y que solía causar un deleite sublime. Todos querían esa parte. La persona que solía tener esa parte se deleitaba, gozaba, disfrutaba, se saciaba, mis hermanos. El comer esa parte del animal, el meollo, la grosura, era el deleite más especial, mis hermanos, a la hora de comer alguna parte del animal. Esa parte era el deleite, el goce, el disfrute para la persona que solía tener esa parte. David, mis hermanos, haciendo esta ilustración o esta comparación, dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. En el idioma hebreo no está hablando en futuro, sino está hablando en una acción presente, mis hermanos, en un presente perfecto. Siempre, David dice, mi alma está siempre saciada. Mi alma está siempre regocijada. Mi alma está siempre en deleite con mi Dios. El alma de David, mis hermanos, siempre permanecía en deleite. Siempre estaba saciada. El alma de David, mis hermanos, estaba siempre satisfecha. Y no importaba las circunstancias, no importaba las situaciones, no importaba, mis hermanos, pues otra vez, ¿bajo qué circunstancia está aquí? Aquí, mis hermanos, está bajo ese momento en el que su hijo, su propia sangre, había levantado su mano para destruirlo. Mis hermanos, aquí, en medio de esta situación, sin duda de dolor, sin duda, mis hermanos, era un momento de crisis,
un momento, mis hermanos, de suma tensión, un momento, mis hermanos, que a nadie se le quisiera, quisiera que se le pasara o desearle. David, mis hermanos, estaba en una situación en la que un enemigo lo estaba persiguiendo, pero ese enemigo, mis hermanos, era su propio hijo. Imagínese usted estar siendo perseguido por su propio hijo. Yo me imagino a David, mis hermanos, trayendo a su memoria aquellos momentos cuando disfrutaba a Absalón, aquellos momentos cuando nació ese pequeño. Yo me imagino a David, mis hermanos, recordando aquellos momentos cuando Absalón empezó a dar sus primeros pasos. Imagino a David, mis hermanos, trayendo a su memoria cuando sostenía de sus manitas, de sus bracitos a su pequeño Absalón. Me imagino a David, mis hermanos, trayendo a su memoria aquel momento sublime cuando por primera vez escuchó decirle a su hijo Absalón, papito, papá. Yo me imagino, mis hermanos, cómo David traía a su memoria todos aquellos momentos felices, gratos que vivió con su hijo Absalón. Pero que ahora, mis hermanos, ese muchacho, ese al que sostuvo en su regazo, ese al que sostuvo en sus brazos, ese, mis hermanos, al que muchas veces le dio beso de cariño, de amor, ahora ese hombre quería degollarlo. Mis hermanos, ustedes se imaginan esa situación. Yo imagino a David, mis hermanos, derramando cientos, miles de lágrimas. Yo me imagino, mis hermanos, a David mojando su almohada si la tenía allá en medio del desierto. Yo me imagino, mis hermanos, a David con el corazón hecho pedazos, el alma desgarrada por el hecho de que su muchacho buscaba matarlo. Yo me imagino, mis hermanos, a David llorando, sufriendo, porque su muchacho lo buscaba para matarlo. Pero en medio de su crisis, en medio, mis hermanos, de su devastación, David seguía manteniendo su alma pegada a Dios. El alma de David, mis hermanos, vivía satisfecha en su Dios. Es cierto, su mundo se le había derrumbado. Es cierto, su mundo se le había venido abajo, hecho pedazos. Es cierto, mis hermanos, que su vida había cambiado radicalmente de un momento a otro. Es cierto que ahora estaba huyendo, era un fugitivo. Es cierto, mis hermanos, que ese hombre se dolía en su corazón y sufría porque su hijo lo buscaba para matarlo. Pero lo que vemos acá, mis hermanos, es que el alma de David, aún en medio de esa crisis tan terrible, vivía satisfecha, mis hermanos. Estaba satisfecha en su Dios. Esa es un alma pegada a Dios, mis hermanos. La pregunta es, a medida que íbamos hablando, ¿tendremos un alma pegada a Dios? Ahora que hemos estado escuchando esto, mis hermanos, ¿tienes tú, mi estimado hermano, hermana que me estás oyendo, un alma pegada a Dios? Es decir, el alma suya busca ferviente y constantemente a su Dios. El alma nuestra es como el alma de David, esa alma que de madrugada busca a Dios. Yo no sé, mis hermanos, si usted alguna vez ha buscado a Dios en oración de madrugada, literalmente. Yo no sé si alguna vez, en medio del silencio, en medio, en en ese parálisis de todas las cosas, yo no sé si en medio de ese silencio que solamente su voz puede rasgarlo, se ha puesto en contacto con su Dios. Yo no sé si lo ha hecho alguna vez. Si no lo ha hecho, le invito a que lo haga. Es una experiencia, es una presión, es una experiencia maravillosa poder estar en esa comunión estrecha con Dios, en esa intimidad en medio de esas madrugadas, mis hermanos. Un servidor lo ha hecho y es una experiencia preciosa. Poder estar en esa comunicación, en esa comunión, en esa intimidad con Dios. El alma suya, mi estimado, busca a Dios de esa manera sedienta, así como cuando tenemos sed y a toda costa buscamos agua.
Necesitamos echarle a nuestro cuerpo, a nuestro sistema, ese líquido vital. Sentimos que la boca se nos seca, sentimos esa necesidad del paladar, la lengua se pega al paladar, esa necesidad, mis hermanos, de poder tomar un vaso con agua. ¿Lo ha sentido? Sin duda que sí. El alma suya siente esa misma necesidad. El alma nuestra siente esa necesidad de buscar la presencia de Dios. Buscamos, mis hermanos, de la presencia de Dios diariamente. Eso se refleja, mis hermanos. ¿Cómo se refleja? Bueno, si usted tiene esa necesidad de orar a Dios, no en las comidas, almuerzos y cenas, no, sino independientemente de esas oraciones, tiene esa necesidad del alma suya de hablar con Dios, de comunicarse con Él, de hablar con Él, de decirle, Dios, mira, me está pasando esto, mira, sabes, me pasó esto otro, de tener esa relación íntima, mis hermanos, con Dios. ¿Tiene usted esa necesidad del alma suya? ¿Tiene esa necesidad de buscar la presencia de Dios? De estar buscando el consejo de Dios, de oír su voz a través de la palabra escrita. ¿Tiene esa necesidad? El alma suya, mis hermanos, tiene esa necesidad de buscar una y otra vez a Dios durante el día. Mis hermanos, es lamentable cuando el cristiano no abre su Biblia durante todos los días que no es de reunión. Es lamentable cuando el cristiano no ora más que las oraciones reglamentarias y de protocolo. Mis hermanos, el alma pegada a Dios busca ferviente constantemente a su Dios. El alma pegada a Dios, mis hermanos, es aquella que está tranquila, que reposa tranquila y confiadamente en su Dios. El alma apegada a Dios, mis hermanos, es esa alma que está dependiendo solamente del poder de Dios, que depende solamente de la providencia divina. Un alma pegada a Dios, mis hermanos, es esa como la de David, que aún en medio de su crisis, que aún en medio de su devastación, en medio de su carencia, en medio, mis hermanos, de estar limosneando qué comer y dónde dormir, en medio de su desierto, ese hombre, mis hermanos, seguía reconociendo que su bienestar era solamente gracias al poder de Dios, que su alma, mis hermanos, podía meditar y recordar y estar tranquila en las manos de Dios. Mis hermanos, tenemos un alma así, un alma que está tranquila, confiadamente reposando en las manos, en el poder de Dios, y que no importa en medio de qué conflicto estemos, que no importa qué gigante se levante en contra nuestra y que quiera arrebatarnos la tranquilidad y que quiera asaltar nuestro hogar. Y que no importa, mis hermanos, qué enemigo sea por más poderoso y qué multitud de enemigos se levanten en contra nuestra buscando arrebatarnos la tranquilidad. Que no importa, mis hermanos, si nuestro refri está vacío. Que no importa si nuestras alacenas están vacías, que no importa si no tenemos un solo centavo en las cuentas bancarias, que no importa, mis hermanos, si la carencia está inundando nuestro hogar, que no importa, mis hermanos, la crisis en la cual nos encontremos, en un cuerpo dolido, en un cuerpo enfermo, que no importa, mis hermanos, si hay conflicto con la esposa, con el esposo, con los hijos, que no importa, mis hermanos, si todo el mundo está en contra nuestra y que no importa si nuestro mundo se está cayendo a pedazos, que nuestra alma, mis hermanos, siga manteniéndose tranquila, reposada en Dios. Un alma pegada a Dios, mis hermanos, es esa alma que vive satisfecha, mis hermanos. ¿Tiene usted un alma pegada a Dios? ¿Un alma que está satisfecha? ¿Que vive satisfecha? Mis hermanos, es triste escuchar de hermanos que no tienen contentamiento, hermanos que no reflejan esa felicidad, esa dicha de ser cristianos. Es lamentable, mis hermanos, ver cómo esa insatisfacción se refleja a través de un rostro duro, de amargura, de palabras diciendo que bueno, pues, tú le preguntas, ¿cómo estás, hermano? Pues estamos, pues ahí andamos, pues ¿qué más hacemos? Mis hermanos, ¿le ha tocado a usted?
¿O será que, mis hermanos, seamos precisamente de los que tenemos esos vacíos existenciales y que vivamos insatisfechos? Mis hermanos, el cristiano no debe vivir insatisfecho. El cristiano debe tener contentamiento. El cristiano debe vivir en paz. El cristiano, mis hermanos, debe reposar tranquilo. El cristiano debe estar satisfecho porque tiene muchísimas razones por las cuales vivir una vida satisfactoriamente. Porque no somos cualquier gente, mis hermanos. El que dice que no está contento, que vive amargado, que vive triste, que se siente vacío. El cristiano, mis hermanos, que no haya las puertas, no encuentra la salida. El cristiano que vive una vida así, siempre sumergido en la amargura, en el dolor, en la angustia y que no ve otra forma de vivir. Esto es porque no ha entendido, mis hermanos, que el hecho de ser cristiano le colma de grandes bendiciones, mis hermanos. Yo siempre les digo a la iglesia acá y donde quiera que puedo predicar, yo siempre les digo, no somos cualquier gente, somos hijos de Dios, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por él a través de su preciosa sangre, somos ese grupo de reyes y sacerdotes para Dios el Padre. No somos cualquier gente. Por nosotros, mis hermanos, Dios no envió ángeles. Por nosotros, Dios no envió arcángeles. Por nosotros, por ti y por mí, Dios mandó a su propio hijo a morir en la cruz del Calvario. Qué precioso. No somos cualquier gente. ¿Por qué esos vacíos existenciales? ¿Por qué, mis hermanos, esa tristeza? ¿Por qué esa angustia, esa amargura que embarga el ser? Ahora, yo no estoy diciendo que no hay momentos de llanto, de dolor, porque estás enfermo, porque perdiste un ser amado. Yo no estoy diciendo eso, mis hermanos. Yo no estoy diciendo que no hemos de llorar. Sí, hemos de llorar en muchas ocasiones. Es cierto que hemos de padecer, hemos de sufrir. Es cierto que vamos a padecer escarnio, vamos a padecer atropellos, vamos a padecer fraudes, vamos a padecer enfermedades, vamos a padecer pérdidas de nuestros seres amados y vamos a llorar sin duda, pero aún en medio de eso, mis hermanos, nuestra alma debe estar satisfecha. Un alma pegada a Dios finalmente es un alma que alaba y glorifica siempre, siempre a su Dios. Mira lo que dice la última parte del versículo 3. Dice, mis labios te alabarán. En el versículo 4 dice, te bendeciré así te bendeciré en mi vida, decía David. Así te bendeciré en mi vida. La última parte del versículo 5, mis hermanos, dice, con labios de júbilo te alabará mi boca. Es un alma pegada a Dios, mis hermanos. Siempre va a estar alabando, glorificando, exaltando a Dios. David, en cada instante, en cada momento, mis hermanos, él buscaba el momento para alabar, para exaltar, para engrandecer a Dios. Él escribió tantos salmos, mis hermanos, declarando que de Dios es la tierra y su plenitud, declarando, mis hermanos, que los cielos cuentan la gloria de Dios, declarando, mis hermanos, que la luna y las estrellas fueron formadas por el mismísimo dedo de Dios. David, mis hermanos, siempre estaba exaltando a Dios. Esa es un alma pegada. Mis hermanos, tenemos un alma pegada a Dios, que estamos ahí exaltando y glorificando a Dios. Eso se refleja, mis hermanos, cuando son las reuniones, cuando no dejamos nuestros lugares vacíos, cuando nosotros preferimos ante cualquier cosa, preferimos estar ahí abriendo nuestra boca, cantando y alabando a Dios. Se refleja, mis hermanos, en nuestra vida diaria, cuando estamos ahí cantando y bendiciendo, reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Así que un alma pegada a Dios es aquella que busca ferviente y constantemente a Dios. Un alma pegada a Dios es aquella que descansa tranquila y confiadamente en su Dios. Un alma pegada a Dios es aquella que vive satisfecha. Un alma pegada a Dios es aquella que exalta y glorifica siempre a su Dios. La pregunta del millón, mis hermanos, ¿tenemos un alma pegada a Dios? O más personal, hágase usted la pregunta, ¿tengo yo un alma apegada a Dios? Si es así,
qué bueno. Siga así, siga esforzándose, siga luchando y siga manteniendo esa alma apegada a Dios. Y si a través de estos momentos usted descubre que no tiene un alma apegada a Dios, ahí están las características. Esfuércese para que usted tenga un alma apegada a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por su fina atención. Espero que a través de estos momentos, pues, podamos haber considerado estas características y podamos hacer nuestra esta, esta lección basada en el Salmo 63. Dios me los bendiga, hermanos.